Luego de 1 año y 3 meses, 150.000 estudiantes regresan a las aulas en el país. Hubo normalidad en varias instituciones educativas que abrieron sus puertas a los alumnos de forma progresiva y voluntaria. Médicos del Hospital del IES Carlos Andrade Marín se unen a la protesta de familiares y pacientes por la falta de insumos y medicinas. Alcalde de Quito, Jorge Yunda, aún no presenta pedido ante Tribunal Contencioso Electoral para que revise su remoción. Asegura que fue un proceso ilegal. Mientras miles trabajan por su familia, pocos lo hacen por una familia más grande, su empresa. Somos el banco para ellos, con el crédito empresarial que necesitan para expandir su negocio. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes, amigos televidentes. En la costa ecuatoriana, el retorno voluntario a clases presenciales se realizó con normalidad. Denise, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos. Diego Cuenca desde temprano recorre planteles de varios cantones de Guayas, donde cada 15 días se valoran a este nuevo plan educativo en medio de la pandemia. Buenas tardes. Sí, ha sido un retorno a clases atípico en medio de una pandemia en varios cantones de la provincia del Guayas, pero muy importante para los padres de familia, quienes viven en zonas rurales, lugares hasta donde no hay conectividad de internet y tampoco tienen los recursos para poder comprar aparatos tecnológicos para sus hijos y que se puedan conectar a las clases virtuales como lo hacían hasta hace poco. Pero este retorno a clases ha sido muy importante porque ya pueden reforzar sus conocimientos educativos. Pero nosotros hicimos un recorrido en varias instituciones educativas durante esta mañana y les preparamos un informe. Llegaron uniformados, con mochila y ahora con mascarilla para evitar contagios de COVID-19. Así los estudiantes de la unidad educativa particular Delfos, en el norte de Guayaquil, participaron en un minuto cívico antes de ingresar a las aulas. Ellos cumplían con el retorno voluntario a clases presenciales, que hoy empezó en todo el país. Se les tuvo que tomar primero la temperatura, luego pasaron por la bandeja de desinfección, se lavaron las manos. Algo similar ocurrió en la unidad educativa La Moderna, en el cantón San Borondón. Aquí empezaron las clases presenciales con 500 estudiantes. Así lo indicó su rector. Dentro de las medidas y protocolos está, en el caso de los más grandes, es una prueba PCR para el registro médico y el seguimiento y monitoreo propio del protocolo de salud. Mientras en las zonas rurales del cantón Nóbol, la Escuela Fiscal San Luis de Petrillo, luego de más de 1 año, recibe durante esta semana a 19 alumnos de educación básica. Hicieron fila y con distancia física. Cada uno recibía alcohol en sus manos antes de ingresar al aula. Adentro se sentaban en las sillas separadas con hasta 2 metros de distancia. Todos ellos guiados por su profesora. Los padres llevaron a sus hijos con la emoción de que esta vez podrán recibir una educación de calidad, porque tenían problemas para acceder a la modalidad virtual. Hace un bien por lo que nosotros casi no tenemos acceso al internet, carecemos bastante en eso y la mayoría de los padres de familias de aquí no tienen cómo traerlos salir afuera a Petrillo a coger el internet. La viceministra de Educación, Cynthia Game, visitó Guayaquil y describió cómo se desarrolló el retorno a clases. El Ministerio de Educación va a evaluar a nivel de sus distritos cada 15 días el funcionamiento correcto de las mismas. Y para saber cómo termina esta primera jornada de retorno a clases presenciales, nosotros haremos un seguimiento por otras instituciones educativas y ampliaremos la información en nuestro noticiero estelar. Este es el informe, seguimos con ustedes. Buenas tardes. Veamos ahora cómo fue el retorno a las aulas durante la jornada matutina en Portoviejo, provincia de Manabí. Allí solo uno de los 5 planteles autorizados para que inicien clases esta semana volvió a recibir a los estudiantes. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos informa que inicialmente 8 niños comenzaron este proceso.
buenas tardes. Desde el recinto Las Chacras, adentro de la parroquia Río Chico, zona rural de Portoviejo, nos encontramos para informar que la escuela Justino Cornejo Vizcaíno es la primera en Manabí en reabrir sus puertas para recibir a los alumnos 3 días a la semana. Esta mañana llegaron los primeros 8 estudiantes que recibieron 2 horas de clase con el profesor Daniel Vélez. Las madres de familia aquí dijeron estar de acuerdo con este retorno de sus hijos a las aulas. Porque sabemos que en casa no somos los mejores indicados de enseñarle. Entonces un profesor docente, él sabrá guiarlo mejor. Viniendo aquí el profesor le sigue un seguimiento, pero yo en la casa ya él ya no quiere, se pone a jugar, se entretiene. Pero en Manabí hay otros 4 planteles autorizados en esta fase inicial de reapertura. La subsecretaria de Educación indicó que esta semana se unirían al proceso. Por eso las otras inician el día miércoles en función de sus necesidades, y también queda este tema en el que hemos hecho mucha énfasis en que es voluntario. En la zona 4 de educación, que contempla las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, hay más de 2.500 planteles, de los cuales 232 presentaron sus planes de reapertura. Gracias, Karen, por esa información. Les contamos también que con el inicio de clases bajo la modalidad presencial, algunos centros de vacunación han cambiado de sede. Melín Ochoa hizo un recorrido en el que además las autoridades recalcan una preocupación: el ausentismo que bordea el 32%. Eran pocas las personas que la mañana de este lunes llegaron al plantel educativo Ecomundo a recibir la vacuna y no pudieron inocularse. ¿Fue notificada del cambio? No. ¿Y ahora qué va a hacer? Me mandan a la Facultad de Arquitectura. Este es el único establecimiento educativo que hasta el pasado viernes funcionó como centro de vacunación del Ministerio de Salud en la ciudad. Por ello, dentro de las instalaciones, el personal hace limpieza para recibir en un plan semipresencial a los alumnos desde el miércoles 9 de junio. A partir del día de hoy ya comenzamos a recoger y a ordenar y a reordenar las bancas, las sillas. Posteriormente viene la empresa de sanitización y fumigación. Quienes debían vacunarse en este establecimiento eran enviados hasta la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. Pero hay una situación que preocupa a las autoridades, y es el ausentismo, que actualmente bordea el 32% de las personas que deben venir a vacunarse, pero no acuden a las citas. La mayor parte de las personas son adultos mayores y personas con vulnerabilidad. Incluso el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su cuenta de Twitter, dice: hago un llamado a que asistamos a vacunarnos de forma ordenada. De hecho, en nuestro recorrido por algunos planteles, había más sillas y personal de salud que usuarios intentando vacunarse. Pensaba encontrar más personas, mi esposa estaba con miedo de que haya aglomeración. Pues a mí me dijeron, vamos a vacunar, él le toca y aquí estoy. ¿Pensó ver más personas aquí? Claro, yo dije, uy, va a estar lleno, pero mira, somos pocas. Aún así, en el caso de Guayaquil, algunos indicadores se han reducido. Informando, gracias por acompañarnos. El presidente Guillermo Lasso viajará a Estados Unidos el 21 de junio a operarse de la médula espinal, informó el secretario de Comunicación. El mandatario estará hospitalizado durante 3 días y recibirá 4 jornadas de terapia física antes de retornar a Ecuador a fin de mes. Lasso sufrió complicaciones en su salud tras accidentarse en España en el 2013 y desde ahí ha sido intervenido en 2 ocasiones. En un hecho histórico, médicos del Hospital del IES Carlos Andrade Marín salieron a protestar junto a familiares de pacientes por la falta de fármacos e insumos en esta casa de salud. Afirman que la situación es grave y exigen la intervención urgente de las autoridades. Carla Delgado cubrió la manifestación. Vistiendo sus trajes de blanco y con la indignación de gritar lo que adentro
medicamentos, faltan muchos insumos, y hay mucha incompetencia en la administración. Se necesita más gente más preparada que sepa cómo comprar adecuadamente los medicamentos. Aseguran estar en indefensión y que la falta de experiencia de las administraciones han provocado la emergencia en este hospital. En este momento no tenemos medicamentos. La gente con cáncer se está muriendo. La gente con enfermedades crónicas está agonizando. Por ello decidieron colgar sus mandiles, en solidaridad con sus colegas que deben trabajar sin las herramientas suficientes y los miles de pacientes que a diario batallan no solo con la enfermedad, sino con la falta de fármacos. Hemos tenido que reemplazar por otros fármacos que no tienen la misma eficacia, ya que nuestra medicina no la conseguimos en una farmacia. ¿Cuánto gasta usted mensual? Esa medicina cuesta $5,000. Estuvo el vicepresidente en persona, estuvo la ministra con nosotros. A ellos ya le exteriorizamos esto, pero como no hay ningún resultado todavía, entonces salimos ahora a protestar. Indicaron que hoy renunció el gerente y que además están sin director médico, por lo que hacen un llamado desesperado a las autoridades. Debido a la falta de autoridades, no fue posible obtener una versión oficial. Siguen los casos de indisciplina ciudadana conforme se relajan las restricciones. Solo este fin de semana el EQ 911 reportó 713 aglomeraciones a escala nacional y más de 2.000 escándalos. Entre ellos destacamos una fuerte riña que se produjo en el Puerto Santa Ana, zona turística de Guayaquil, y varias fiestas clandestinas reportadas en Quito. Nos informa Fernando Terranova. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Resulta que los sujetos que intervinieron en una golpiza en la zona de Puerto Santa Ana, en Guayaquil, minutos antes estaban comiendo y bebiendo en un local cercano. Eran alrededor de 10. 2 de ellos recibieron fuertes patadas en el piso. Ocurrió cerca de la medianoche del viernes. Pese a la gravedad de la riña, la policía informó que no hubo detenidos en este caso y que tampoco alguno de los involucrados perdió la vida, como se rumoró en redes sociales. Aquí en esta zona turística y empresarial piden mayor seguridad, pero ¿quién tiene la competencia? Contactamos al municipio. Desde allí nos indicaron que se trata de una zona regenerada, sí, pero que la seguridad es siempre competencia del Estado. Los testigos grabaron, pero no alertaron a la policía, indica el coronel Henry Tapia. Lamentamos como Policía Nacional el hecho de que cuando se produjo este evento no tuvimos una llamada inmediata al EQ 911. Cuando ya hubo llamado, la Policía Nacional acudió al lugar, pero no encontró la Policía Nacional a ninguna persona ni a ningún vehículo. No fue el único caso de indisciplina ciudadana registrado durante el fin de semana a escala nacional. En el sector de San Juan de Calderón, norte de Quito, las autoridades intervinieron en un evento con más de 500 asistentes, quienes consumían licor sin respetar las medidas de bioseguridad. El director del EQ 911, Juan Zapata, hace un balance. Nosotros tenemos registrados a nivel nacional 2.885 escándalos solamente de sábado y domingo. Seguimos nosotros monitoreando. El día de hoy tendremos COE nacional, en donde actualizaremos ya las cifras sanitarias a nivel país. No olvidemos que mucho de las intenciones que existen de reaperturar algunas actividades con protocolos van a depender del comportamiento ciudadano. Por ello, delinean nuevas estrategias para evitar que la flexibilización de restricciones siga derivando en más indisciplina ciudadana. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, espera que el Tribunal Contencioso Electoral le dé la razón y así se anule la decisión de su remoción tomada por el Consejo de la capital. Yunda cree que se lo quiere sacar del puesto para que haya un reparto del poder dentro del municipio. Francisco Garcés con los detalles. Jorge Yunda se juega su última carta y espera que el Tribunal Contencioso Electoral le dé la razón y lo mantenga como alcalde de la capital. Según Yunda, su remoción decidida por 14 concejales no siguió los pasos que establece la ley, además de que los ediles ya tenían definido su voto con antelación. Es decir, violando el debido proceso, sin que importe los argumentos de descargo, sin que importe mi defensa. Asegura que el proceso en su contra no fue imparcial y de eso responsabiliza al vicealcalde Santiago Guarderas. ¿Sabe quién vota a favor de mi destitución? El único
candidata a la vicealcaldía, ya la Secretaría de Salud se lo logró virar el voto a otra señora concejala, las administraciones zonales ya está dando disposiciones del vicealcalde. En el Consejo las afirmaciones de Yunda causan malestar y se enmarcan, dicen los ediles, en la actitud del alcalde de amenaza. Me parece que está refiriéndose a que alguna actitud que él ha tenido cuando inició la alcaldía, ¿no? Si es que él actuó así, entonces juzga de esa misma manera. Que echar lodo con ventilador es una de las prácticas más comunes en la política y ojalá que algún día se destierre esto, porque no se puede ir en contra del buen nombre de las personas. Los concejales defienden el proceso de remoción y están seguros de que se cumplió con la ley. Creo que se ha tenido el cuidado respectivo para no incurrir en estos vicios que podrían afectar a esta decisión. Yunda tiene hasta este martes para presentar su pedido de revisión en el contencioso electoral y este organismo tiene 10 días para pronunciarse. Retomamos el tema del regreso a clases de forma presencial voluntaria que inició hoy. En Quito el retorno voluntario ocurrió solo en 23 instituciones educativas. María Mercedes Granda nos cuenta cómo transcurrió este primer día. Los estudiantes retornan a las aulas de forma voluntaria y semipresencial. La ministra de Educación, María Brown, confirmó que son cerca de 1.300 las instituciones aprobadas para retomar las actividades en el país. Tenemos cerca de 120.000 estudiantes dentro de estas instituciones educativas. No todos ellos vuelven de manera presencial. Es un ejercicio pequeño comparado a un universo de 4.4 millones. En Quito, de las 48 instituciones autorizadas, solo 23 iniciaron clases este lunes. En la unidad educativa Eduardo Salazar retornaron los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario y productivo. Anteriormente estaban 38, 40 por aula. En este momento máximo están 11 por aula. Los estudiantes van a ingresar a las 7 de la mañana. Van a tener 4 horas. Los alumnos se mostraron complacidos por el cambio. Voy a aprender un poco más, porque en lo que es virtual no se aprendía casi nada. Dicen que sus padres estaban conscientes de la necesidad de volver, aunque les preocupa el riesgo de los contagios. Que mantenga el distanciamiento y que me cuide. Por ello, la ministra Brown está consciente de que la vacunación de la comunidad educativa es prioritaria. Ya contamos con cerca del 90% de la planta de docentes vacunados. En el país está contemplado que para el mes de agosto iniciar con la vacunación de jóvenes de 16 y 15 años. En este momento no existe todavía a nivel mundial ninguna vacuna aprobada para niños menores de 12 años. Además, explicó que el uso de uniforme y el requerimiento de útiles escolares adicionales no es obligatorio. Otros colegios como este, en cambio, a pesar de contar con la aprobación del Ministerio de Salud, no han abierto sus puertas a los estudiantes y tienen previsto su retorno para la próxima semana. También en el colegio ISM Academy, en el norte de Quito, se retomarán las clases el próximo lunes. Ahí sus autoridades afirman que este retorno voluntario será como un plan piloto para implementar cambios en sus protocolos de bioseguridad que se aplicarían en el siguiente año lectivo. Y seguimos con la cobertura del retorno voluntario a las aulas. En Ambato, provincia de Tungurahua, los alumnos volvieron a los planteles autorizados por el gobierno. Fabián Villa hizo un recorrido. La lluvia no fue impedimento para que los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos en Tungurahua lleguen hasta sus aulas. La mayoría manifestó su alegría al retornar a los salones, luego de más de un año de actividades presenciales suspendidas. Yo me siento feliz al haber regresado y ver a todas mis compañeras de acá. Lo que es una alegría porque, el estar en la encerrada también sí es un poco agobiante, pero de ahí igual tenemos que protegernos. Hasta antes de la pandemia en Tungurahua habían aproximadamente 133.000 alumnos que se educaban en 266 unidades fiscales, fiscomisionales y particulares, de las cuales 4 instituciones volvieron a abrir sus puertas hoy en este retorno progresivo. Prácticamente son 3 grupos, ¿no? De primero, segundo y tercero de bachillerato. En el primer grupo, que es tercero A, vienen a un horario, digamos, diferente a los demás. Vienen 17, luego vienen 19 y 18 de segundo. Cada plantel ha dispuesto que se aplique protocolos como lavado de manos, desinfección de calzado y ropa, así como el distanciamiento entre docentes y estudiantes. Se espera que con el pasar de los días, más alumnos vayan incorporándose a las clases presenciales, ya que por el momento solo reciben 2 horas diarias y en distintos horarios.
Nos vamos hasta el oriente, ahí también se cumplió la medida en la ciudad de Tena, provincia de Napo, en medio de una intensa lluvia también. Cerca de 12.000 estudiantes retornaron a sus aulas de forma alternada y respetando los protocolos de bioseguridad. Tenemos un reporte de Elizabeth Quesada. Cientos de estudiantes de 38 instituciones educativas de Napo retornaron a las aulas durante esta mañana. Lo hicieron en medio de una intensa lluvia que no detuvo sus ganas de volver a clases. Visitamos la comunidad de Machacuyacu de la parroquia Misahuayí en Tena, donde nos encontramos con Brian Grefa, quien cursa el último año de bachillerato. Él, desde ahora, volverá a caminar 3 kilómetros diarios durante 1 hora para llegar a la unidad educativa Patriota Michelena de Puerto Napo. Para mí sí es difícil esa situación porque tocaba caminar, todo eso, y el cansancio. Pero bueno, ya estoy llegando a la meta que tanto he soñado ya. Ya me falta poco nomás, ya estos meses de aquí ya culmina el año. Los padres que autorizaron el retorno de sus hijos a las aulas los acompañaron en esta mañana. Consideran que es positivo volver a clases presenciales. A veces no entendían las clases que les enviaban, las fichas, entonces por eso un poco de dificultad. Y en ello coinciden los docentes, porque la falta de conectividad dificultaba la enseñanza. Por eso comentan que ahora el reto es nivelar los conocimientos. Esos vacíos que ha provocado todo esto, porque como ustedes saben no es lo mismo tener una educación presencial que una educación virtual. Las autoridades recordaron que en cada plantel verificarán el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad enmarcados en el plan de regreso a las aulas. Como lo anunciamos, hoy nos acompaña la ministra de Educación, María Brown, quien ha asumido el enorme desafío de liderar el retorno gradual a las clases presenciales, ya no como un plan piloto, sino de forma definitiva. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Bueno, hoy empezó este gran desafío, 1.301 colegios, como lo vimos en los noticieros matinales, han regresado, aunque de forma parcial, gradual, muchos padres de familia confiando, intentando confiar. ¿Cómo es su expectativa y la del Ministerio de Educación? Buenas tardes, Tania. Muchísimas gracias por este espacio. Como ustedes pudieron ver en este reportaje que nos precedió, estamos muy optimistas de los resultados de este ejercicio. Vemos cómo los estudiantes han acudido a las aulas de forma ordenada, de forma muy respetuosa de las medidas de seguridad que se han interpuesto en cada una de las instituciones educativas que de manera voluntaria han decidido acogerse a este derecho, que han sido autorizados de un retorno paulatino voluntario a las aulas. Yo me imagino que a partir de hoy se estarán dando nuevas autorizaciones para que no solamente sean 1.301 planteles, sino muchos más. Sin embargo, quiero ir específicamente a ciertas inquietudes de los padres de familia. Primero, todos los profesores que están acudiendo están vacunados, ¿no es cierto? Segundo, ¿qué ocurre con la transportación escolar? ¿Hay algún tipo de plan al respecto, algún seguimiento, aforo dentro del transporte escolar? Sobre el retorno de otras instituciones educativas, tenemos cerca de 4.000 instituciones educativas que ya habían solicitado también la autorización de este retorno paulatino y controlado. Estamos en este momento revisando estas solicitudes y se irán aprobando de manera paulatina conforme podamos verificar que las medidas estén ya puestas, estén adecuadas y que cumplan con todos los protocolos. Sobre el tema del transporte escolar, en este momento todas las instituciones educativas que han solicitado esta autorización de retorno han diseñado dentro de su plan de retorno un protocolo de movilización que ha puesto a consideración de la comunidad, de los padres de familia que están de acuerdo con este protocolo. Como ustedes saben, la gran mayoría de instituciones educativas aprobadas para este retorno paulatino y controlado se encuentran en la ruralidad y en la gran mayoría de casos los estudiantes se trasladan a pie o en transporte particular. Conforme vayamos avanzando en este ejercicio, vamos a tener que también interponer otras medidas con el transporte público y el transporte educativo.
Entiendo, porque hay aforos que se mantienen o se han establecido como obligatorios dentro de la transportación pública y por tanto la transportación escolar no puede ser una excepción. Usted me dice que son 4.000 planteles que han pedido ya autorización, que ustedes están revisando para concederles esta autorización de volver a las clases presenciales. ¿Hay algún plazo que se ha puesto para que estas 4.000 entidades puedan volver? En el caso de régimen Sierra Amazonía, vamos a comenzar a revisar estos pedidos para que puedan continuar el retorno a partir del mes de septiembre. En este momento, como ustedes pudieron ver también en el reportaje, las instituciones educativas que han decidido acogerse a este retorno paulatino en régimen Sierra Amazonía están en este último mes, últimas semanas de clase y por supuesto entonces tendremos que plantear este retorno ya para septiembre. En el caso de las instituciones educativas de costa, pues es distinto, Tania, porque ya estamos en el inicio de año lectivo y priorizaremos primero los pedidos de las instituciones educativas rurales. Ok, me queda claro. ¿Qué ocurre con esta disposición que se ha emanado desde el Ministerio de Educación con la prohibición de que se les exija a los estudiantes o a los padres de familia comprar nuevos uniformes, comprar nuevos textos? Esto, sin embargo, nos hace pensar a muchos padres de familia que los chicos en 1 año y medio sí han crecido y, por tanto, tal vez no debería existir la prohibición, sino permitir las opciones, que sea opcional la compra de textos y la compra de uniformes. Así es, exactamente como acabas de mencionar. Lo que está es prohibido que sea una exigencia, que sea obligatoria. Pero las familias que deseen libremente adquirir uniformes o adquirir textos adicionales a los que se había solicitado para la educación a distancia, pueden hacerlo libremente. No tienen ninguna restricción. Lo que sí les pedimos a las familias es que nos reporten si es que tuviéramos casos en los que se les exige que adquieran esto como un requisito para asistir a clases. Ok, queda clarísimo. Quiero aprovechar este poco tiempo que nos queda para ir a lo de fondo, más allá del plan que existe al momento de volver a las clases. La preocupación que persiste es lidiar con la deserción escolar. Tantos niños que dejaron de asistir a clases por falta de conectividad, que dejaron de asistir a clases porque sus padres los pusieron a trabajar y por tantas otras razones. ¿Cómo vamos a recuperar ese tiempo perdido? Entiendo que en 2 semanas usted no puede hacer milagros, pero ¿qué plan existe para ir a ese problema de fondo, la deserción escolar? Así es, y el primer eje que nos hemos planteado para el trabajo en el Ministerio de Educación es el reencontrarnos en las instituciones educativas y tiene un eje sobre nivelación y reinserción escolar. La primera medida es esta, el retorno paulatino y controlado a clases que nos permitirá tener un contacto presencial con los estudiantes. Pero también instauraremos estos puntos de encuentro a nivel nacional en donde recibiremos a estudiantes de los distintos lugares del país para hacer un censo y conocer a detalle quiénes han podido continuar con la educación y quiénes se han visto excluidos y de esta manera poder diseñar. ¿Tenemos fecha para ese censo? Empezamos ya con los primeros pilotajes en Monte Sinaí y esperamos ya poder iniciar con los puntos de encuentro más generalizados a partir de la próxima semana. También esto depende de voluntarios y voluntarias, docentes, psicólogos, inclusive estudiantes de educación y psicología que deberán registrarse en una plataforma del Ministerio de Educación que les daremos conocer oportunamente. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Continuamos. Seguimos informando. 4 muertes violentas se registraron en Guayaquil y San Borondón durante este último fin de semana. En uno de los casos, los sicarios dispararon más de 20 veces contra un hombre que estaba en una matiné. María Gabriela Carpio nos resume. Este virus víctima cuando conducía este auto por la ciudadela 9 de octubre en el sur de Guayaquil. Los criminales huyeron tras dispararle 18 veces al conductor, identificado como Luis Arboleda, quien murió de inmediato. Iba acompañado de su pareja, que resultó ilesa. A él interceptan, le cierran, sí, y le disparan. Él trata de evadir, pero lamentablemente el armamento que están utilizando estos criminales es un armamento muy profesional. La policía confirmó que el fallecido tenía antecedentes penales. Y aparentemente pues ella relaciona que el hecho pues es tal vez problemas de dineros, de deudas. Asimismo, este sábado, un hombre fue asesinado a tiros mientras asistía a una matiné en las calles Octava y Ayacucho, en el suburbio de Guayaquil.
Sujetos armados con vestimenta similar a la de la policía dispararon más de 20 veces contra la víctima. Las balas también alcanzaron a otras 3 personas, quienes resultaron heridas, entre ellas un niño. Se bajan de esas 2 motos 2 sujetos, insisto, utilizando distintivos policiales y empiezan a disparar indiscriminadamente. De igual forma, en el noroeste de la ciudad, un joven de 21 años falleció tras recibir 4 disparos por parte de sujetos motorizados en el sector de Flor de Bastión. Su muerte estaría relacionada al microtráfico de drogas. El fin de semana también fue encontrado el cadáver de un hombre enterrado y parcialmente quemado en el sector de General Gómez, en el cantón San Borondón. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves. Todos estos casos están bajo investigación de las unidades especiales de la policía. Denise. Seguro que sí, estamos a la expectativa de este gran partido, Tania. Estamos despidiendo a todos ustedes, que tengan un buen inicio de semana. Las noticias continúan a las 19 horas.